Hola traders, bienvenidos al canal de Proveedores de Liquidez con temas puntuales como la estructura, el alto y el bajo del día, el horario, los puntos ideales, asimismo recapitulando la acción del precio y el nivel de pérdida o gestión de riesgo, como se conoce también en la industria de los mercados financieros. Recapitulando, el tema a tratar el día de hoy sería de los mercados financieros y proveedores de liquidez dentro de las 12 velas en una charla de 15 minutos. Vamos a ver puntualmente en nuestra configuración comercial, que sería la estructura. Es el comienzo de las 12 velas junto al alto y el bajo del día. Estamos hablando del alto y el bajo semanal, alto y bajo del día y rectángulos o patrones asimétricos. Asimismo, vamos a recapitular la revisión sobre la estructura, los rectángulos, el alto y el bajo del día en gráficos diarios, H4 para retomar lo que es la tendencia, revisión del alto y el bajo del día, alto y bajo semanal, para poder tomar una decisión de acuerdo a nuestra configuración comercial que hemos venido tratando y de acuerdo a cómo se comporta la acción del precio en el alto y el bajo del día. De acuerdo a los puntos que ya retomamos con anterioridad, estructura, vamos a ver el alto y el bajo semanal, que ya los comentaba en recapitulaciones anteriores. Asimismo, el alto y el bajo del día, el alto y el bajo de cada sesión. Acá vamos a ver un punto importante, que es la decisión a tomar, cuál se va a operar en el diario semanal o mensual. Asimismo, el horario de las 3 sesiones que estamos hablando en la sesión de Asia, Londres y Nueva York. Y los puntos ideales, que son los números redondos, en el cual atrapa contratos en el alto y el bajo del día por 25 a 50 pips, y acción de precio, que es principal de acuerdo a cómo mueve el proveedor de liquidez. Tira acción de precio, martillo, martillo invertido, vela envolvente, anulación de vela, que son puntos principales en los niveles de pérdida. También es una vela 5 pips o por un ratio riesgo recompensa, que sería de 50 pips o más, de acuerdo al manejo de riesgo que se maneja en las operaciones como tal. Asimismo, en la estructura vamos a ver 12 velas junto con el alto y el bajo semanal. Principalmente, si vamos a hacer intraday trading, sería el alto y el bajo del día, rectángulos y patrones simétricos. Esto se va a verificar en una chart de 15 minutos y tomar decisión a partir de ahí dentro de 5 minutos o 1 minuto como mínimo, de acuerdo a nuestra plataforma que estemos utilizando. Si sea MT4 o MT5, pues podemos tener otras configuraciones adicionales de acuerdo a lo que hemos venido hablando en este canal de proveedores de liquidez. Vamos a revisar la chart. Estamos en una chart de 15 minutos en MT4. Vamos a revisar lo que es la estructura de acuerdo a cómo se ha venido comportando la acción del precio como tal. Estamos a día viernes, vamos a recapitular lo que es la semana. Estamos en una tendencia alcista, se puede ver clara. Estamos en un pequeño pullback, pero hemos venido en una tendencia alcista. Sin embargo, podemos ver acá una resistencia en la cual vemos un rechazo de la acción del precio previo al alto semanal. Se ve una pequeña corrección, puede que exista un cambio de tendencia. Sin embargo, hay que verificar cómo se va a comportar en H4. Vemos el canal alcista también, como lo podemos ver. Si trazamos una línea, pues vemos canal alcista. Y en H1 de la misma forma, acerca del intraday trading en chart de M15. En M15 pues ya hemos verificado la semana. Lo que vamos a recapitular principalmente en este video es el alto y el bajo del día acerca de la estructura semanal. Como podemos ver, la estructura se va a mover de acuerdo al alto y el bajo semanal. Acá estamos en el día viernes, fin de semana,
cual hizo un bajo semanal, un bajo del día y un alto del día, para luego comenzar la semana en el cual la acción del precio siempre estaba fluctuando dentro del rango del día viernes, y el bajo de la sesión del día viernes, en el cual siempre el proveedor de liquidez atrapa contratos en el alto y en el bajo del día, como ya se ha venido comentando. Podemos verificar acá que acumuló contratos en la sesión de Asia, sesión de Asia, y sería de sesión de Londres, para luego sacarlos en la sesión de Nueva York. Es importante a tomar en cuenta que el proveedor de liquidez siempre va a atrapar contratos en el alto y en el bajo del día, para luego sacar de la operativa en el alto y el bajo semanal. Eso es importante a tomar en cuenta de acuerdo a cómo se mueve la acción del precio, y principalmente las zonas donde tiene atrapado el mayor volumen de contratos posibles. Recordemos que el proveedor de liquidez siempre tiene el libro en la mano en el cual puede verificar cuántos contratos hay en venta, cuánto volumen más que todo hay en compra y cuánto hay en venta, de acuerdo a cómo mueve la acción del precio. Importante, vemos que atrapo contratos en el bajo semanal, atrapo contrato en el alto semanal. Esto estamos hablando de día lunes o Monday como tal. Luego, siguiente día, atrapó a la baja, hizo un pequeño pullback, siguió la tendencia, pullback, casa de órdenes pendientes, apertura de la sesión de Londres. En la apertura de la sesión de Londres se encontraba en el bajo semanal y luego hizo una ruptura. Mucha gente que opera rupturas se quedó atrapado, siguió a la contra, también sacando a todos los contratos que existía en el alto de la semana anterior. Por lo tanto, lo sacó del juego y siguió. Siempre el proveedor de liquidez va a atrapar contratos. Acá podemos ver el alto del día, hizo una ruptura, luego indujo nuevamente a compradores y luego se dio a la fuga al lado contrario, entrando nuevamente en el mismo rango de la semana anterior. Por eso es importante ver cómo el proveedor de liquidez siempre va a hacer falsos movimientos y entrar en rango. Acá vemos que está acumulando en el alto del día y en el bajo del día. Siempre el proveedor de liquidez acumula contratos, ya sea en el alto o en el bajo del día, indiscutiblemente de qué tendencia se encuentra el mercado financiero, si es a la alza o a la baja. Siempre el proveedor de liquidez va a atrapar contratos, ya sea en el alto o en el bajo del día, de acuerdo a las consolidaciones que siempre se manejan en la sesión de Asia o a veces también Londres, y lo saca en Nueva York, tal cual sucedió el día martes y el día miércoles en la acción del precio. Este es el instrumento libra dólar, acá lo podemos ver, es libra dólar, donde juega un papel súper importante, y como podemos ver la semana actual o la siguiente semana, continuar la acción del precio, subirlo, está atrapando contratos en el bajo del día o del rango también, y en el alto. Acá vemos que está el alto, está el bajo, ya atrapó contratos en el bajo de la sesión de Londres, acumuló nuevamente, está en pequeño pullback y atrapó también en el alto de la sesión de Nueva York. Así que la gente que vendió en esta zona entró en pánico, lo salió de la operativa, siguió la tendencia, entró mucha gente vendiendo, los está sacando y va a seguir consolidando para el fin de semana. Y acá va a verificar cuántos contratos hay en esta zona, cuántos contratos hay acá, y va a seguir consolidando, sacarlos hacia cualquiera de las direcciones y seguir la tendencia como tal.
Esperemos a que esto suceda y estar en tiempo real en cada sesión para estar revisando y ver el comportamiento de la acción del precio. Nosotros tomaremos decisiones siempre en una chart de 5 minutos. Acción del precio que nosotros verificamos y validamos de acuerdo a lo que está sucediendo en el mercado. Es alto y el bajo del día. Acá podemos verificarlo que en el alto y el bajo del día siempre va a atrapar contratos. Como podemos verificarlo, acá es el bajo de la sesión de Asia. Acá está el alto de la sesión de Asia como tal. Asimismo está en el alto del día anterior. Siempre hace una pequeña ruptura. Luego hizo un pullback y siempre se va a manejar en cajas. Siempre el proveedor de liquidez, si nosotros trazamos acá, vemos patrones asimétricos, canal alcista, y siempre cualquier consolidación que haga y forma un pequeño triángulo, y si rompe a la baja y luego hay un pullback, acá vemos acción del precio, y como verificamos, lo validamos de acuerdo a la vela envolvente de esta zona de acá. Siempre mueve por más de 50 pips hacia la misma dirección. Esto es importante validarlo de acuerdo a la acción del precio. Por eso es importante operar únicamente en horas específicas de acuerdo a cómo está manipulando la acción del precio. Acá, sesión de Londres, movió 46.3 pips. Sesión de Nueva York de momento va moviendo 26.7 pips. Eso es importante. Asimismo, el oro siempre esta estrategia se puede manejar en cualquiera de los instrumentos financieros. Vemos que el oro está en tendencia alcista. A largo plazo se ve en tendencia alcista. Sin embargo, en intraday trading podemos, en horas específicas, podemos validarlo de acuerdo a la acción del precio que se ha venido manejando. Siempre el proveedor de liquidez atrapa en el alto y en el bajo del día, de sesión, de semana o de cualquier instrumento financiero que se maneje. Principalmente sesión de Asia hizo un alto y un bajo del día. Siempre atrapa contratos en el bajo, ruptura, pullback, consolidó por más de una hora, luego hizo una ruptura, 3 impulsos agresivos hacia una misma dirección, luego consolidó, tiró acción del precio, hizo una corrección por 50 pips, luego consolidó y se mantuvo en rango, hizo una ruptura, consolidó nuevamente, hizo una pequeña corrección y siguió la tendencia como tal. Hizo una casa de órdenes pendientes en el bajo del día. Esto es una chart de M1. Hizo una corrección y una casa de órdenes pendientes en el bajo del día. Este es el lot of the day. Y luego hizo una corrección por 3 impulsos y se mantiene en consolidación, sacando a los contratos que estaban en el alto de la sesión y acumuló contratos en el bajo de la sesión. Por eso es importante operar únicamente en horas específicas de acuerdo a cómo se está manejando la acción del precio y cómo mueve los proveedores de liquidez. Siempre el proveedor de liquidez va a ver las zonas de alta liquidez para acumular contratos y sacarlos de acuerdo al libro que tienen en la mano. Recordemos que ellos pueden ver conforme al MetaTrader 4.5, el manager. Ellos pueden verificar en el alto y el bajo del día los contratos que se encuentran en las zonas de alta probabilidad y de liquidez. Esto se puede validar en cualquier instrumento financiero. Siempre el proveedor de liquidez atrapa en el alto y el bajo del día de acuerdo a cómo esté moviendo el instrumento financiero. Podemos verificar acá también lo hizo lo mismo, atrapó contratos en el alto y en el bajo, alto del día, bajo del día. Estamos en el 50-50 de acuerdo a la sesión, alto de la sesión,
bajo del día coincide con el bajo de la sesión, igual el alto y el bajo semanal. En el alto semanal atrapó contratos hacia la dirección errónea, hizo una falsa ruptura, consolidó, atrapó nuevamente, hizo un pullback y acá estaba el alto semanal y luego acá el bajo del día. Siempre atrapa a la misma dirección, hizo una pequeña corrección, consolidó por casi 2 horas, luego lo sacó. Este es el nuevo alto del día para poder verificarlo y validarlo en la siguiente sesión. Siempre se maneja de la misma forma. El proveedor de liquidez va a atrapar en el alto o en el bajo. Siempre eso va a tratar de inducir compradores y vendedores. Luego, donde hay una sobrevaloración de precio, revienta al lado contrario para vender o comprar en el mínimo o en el máximo. Siempre el proveedor de liquidez hace el mismo movimiento de acuerdo a la tendencia. Acá podemos ver en M15, tendencia bajista, consolidación. Esta es una larga acumulación de órdenes en el alto y en el bajo del día, para luego la siguiente semana sacarlo ya sea en largo o en corto, de acuerdo a cómo va el playbook del proveedor de liquidez. Esto es para comprender a gran escala lo que es la estructura. Siempre se maneja en cajas de largas consolidaciones y va a atrapar fuera de ellas por 25 a 50 pips, como lo podemos validar y corroborar acá. Siempre una caja, y acá se movió dentro de los puntos ideales del sweet spot del 25 y del 00, atrapó fuera de esa caja, luego volvió a entrar en el mismo rango, atrapó siempre en el 25 en corto, lo sacó en largo en los 00, atrapó nuevamente en los 00 en largo para sacarlos en corto de acuerdo a la zona en los 00 también. Eso es indiscutible cómo se maneja, y acá está acumulando dentro de los 00 y los 89 también los 00, y atrapó en los 00 siempre para luego sacarlos en estos 00 o en los 50. Eso es importante a tomar en cuenta. Ellos siempre van a ver las zonas de alta probabilidad en el cual hay mayor volumen en compra o en venta para sacarlos de acuerdo a cómo se está manejando la acción del precio y la estructura semanal. La estructura semanal es simple. Siempre va a haber una acumulación, atrapa en el alto y en el bajo, se da la fuga al lado contrario. Vuelve a hacer otra acumulación, atrapa en el alto y en el bajo, se da la fuga al lado contrario. Vuelve a hacer nuevamente una acumulación, atrapa en el alto y en el bajo, y acá toma la decisión si hacer caer el precio o seguir subiendo de acuerdo a cómo se ha venido manejando la semana y cómo está el balance de acuerdo al gran banco central o a las entidades financieras que se manejan. Por eso es importante tomar en cuenta. Nosotros vamos a estar enfocados en estas zonas y en estas zonas claves, estar focalizado, sobre todo tener una disciplina y verificar gráficos en horarios específicos para tomar una decisión correcta de acuerdo a nuestra configuración comercial que se maneja. El horario. En el siguiente video vamos a hablar de lo que es el alto y bajo del día, que es importante. En el siguiente también vamos a hablar del horario, que es clave y puntual a las horas específicas de las 3 sesiones en el cual se va a poder comercializar y verificar nuestra configuración comercial más adecuada de acuerdo a cómo se maneja el proveedor de liquidez. Así que los espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.